Hola queridos hermanos, que Dios les bendiga. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, bienvenidos para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. La palabra del Señor que permanece para siempre. Y aquí en Hebreos se hace énfasis que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor es verdad, es infalible y también es la oportunidad para que oremos al Señor en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Nada mejor como orar. Pablo dijo, orad sin cesar. Y Jesús nos enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque ese es el problema. Tendemos a desmayar. Comenzamos bien, pero no terminamos bien. Que el Señor nos ayude a perseverar en estos días de crisis, en estos días de pandemia, de incertidumbre, de tantos temores. El Señor nos ayude a perseverar en su palabra, en Él, y perseverar en oración. Hermanos queridos, no desmayen, cada uno donde está. Damos gracias al Señor por todos los que desde el mes de julio, ya el 12 de julio, nos estamos congregando en los templos. Y también gracias al Señor por aquellos hermanos que han permanecido fieles en sus casas, frente a la pantalla, participando de este tiempo de estudio bíblico y de oración. Vamos a meditar en la epístola a los Hebreos, el capítulo 3. Sabemos que no conocemos con certeza quién es la persona que escribió esta carta, pero no hay duda que fue un judío para el pueblo judío, pero también es una carta tan pertinente, tan oportuna para nosotros. Y busquemos en Hebreos capítulo 3, los versículos 1 al 3, que dicen de la siguiente manera: Por tanto, hermanos santos, qué lindo cómo el Señor nos trata. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Amén. Se presenta el Señor Jesús, o el autor de Hebreos presenta a Jesús como nuestro hermano mayor, y como hermano, como gran sumo sacerdote, nos llama a nosotros así. Miren ustedes lo que dice el capítulo 2, el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, somos de Cristo, por lo cual Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. No se avergüenza el Señor de llamarnos hermanos. Y en el 3.1 nos llama hermanos santos, como nuestro hermano mayor. Hermanos queridos y amigos, si el Señor no se avergüenza de nosotros, ¿por qué nosotros nos hemos avergonzado de Él algunas ocasiones? El solo hecho de no llevar con nosotros la Biblia puede ser una muestra de mostrar vergüenza. Cuando en el colegio o en la universidad, yo recuerdo algunos maestros preguntaban: a ver, ¿quién de aquí es un hermanito? ¿Quién de aquí es un cristiano? Y entonces allí es la ocasión para levantar nuestra mano y decir: yo soy un seguidor del Señor Jesucristo. Yo soy un discípulo de Cristo. Hay personas que muchos años trabajan en una empresa
y ninguno de sus compañeros se informa que es un creyente, que es un seguidor de Cristo. Son discípulos ocultos, encubiertos, y esto le entristece al Señor. Si nos avergonzamos de Él, Él también se avergonzará de nosotros. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, y en el 3:1 nos llama hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Considerad, esta palabra es importante, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. No es un título con el que nos referimos con frecuencia a Cristo, pero Él es nuestro gran apóstol y sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Él escogió a 12 apóstoles y luego escogió a Pablo, a quienes les enseñó la sana doctrina, para que los apóstoles nos enseñen a nosotros, para que le enseñen a la siguiente generación la sana doctrina. Cristo le enseñó la sana doctrina a los apóstoles. Los apóstoles nos han enseñado a nosotros la sana doctrina, la doctrina que está escrita, no nuevas revelaciones. Y nosotros tenemos la obligación y la bendición de pasar esta sana doctrina a las siguientes generaciones. ¿Quién es un apóstol, un enviado? Es un embajador. Y también el Señor nos llama por medio de Pablo embajadores en nombre de Cristo. ¿Y quién es un embajador? Un representante de Cristo aquí en la tierra, el cual es fiel. Cristo es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El autor no está de ninguna manera criticando a Moisés, solo está diciendo que Jesucristo es muy superior a Moisés. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Jesucristo no solo que es fiel en la casa de Dios, sino que Él hizo la casa, porque Él es el creador de todo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿Quién Cristo? Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Y quién hizo la casa? Cristo. Él es el dueño de la iglesia. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Jesucristo es el dueño de la casa, el hacedor de la casa. Él es el dueño del universo. Él lo hizo y la iglesia le pertenece a Él y nosotros somos parte de ella. Así que Moisés fue un hombre fiel a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y nosotros, así como Moisés fue fiel al Señor, también nosotros debemos seguir fiel al Señor, fieles al Señor. También Moisés tuvo su gloria, pero una gloria que se apagó, una gloria momentánea. Esto nos dice Éxodo 34. Quisiera que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, el 34, del 27 en adelante. Éxodo 34, del 27 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, y después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés habló.
Dice el 35, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El rostro de Moisés resplandecía cuando Moisés se comunicaba con Dios, pero ese rostro resplandeciente iba opacándose. El brillo iba desapareciendo hasta que Moisés quedaba natural, como cualquier humano. Esto hizo que él se pusiera un velo para que la gente que lo miraba y también que lo admiraba no viera cómo el rostro de Moisés iba perdiendo el brillo, dejaba de ser resplandeciente. Pero queridos hermanos, el rostro del Señor es resplandeciente por los siglos de los siglos. Amén. Él resplandece y nosotros somos también generaciones que resplandecen. Tenemos que resplandecer, es decir, proyectar a otros la vida de Cristo, hablar a otros del Señor Jesucristo, vivir la vida del Señor Jesucristo. Oremos al Señor por esta gran bendición. Señor, muchas gracias porque nos consideras tus hermanos. No te avergüenzas de llamarnos así, hermanos. Y tu vida, Señor, resplandece porque eres Dios. El rostro de Moisés resplandecía, pero se opacaba, dejaba de resplandecer. Pero el rostro de Cristo, su vida, resplandece para siempre. Nunca se opaca, nunca cambia, porque es inmutable. Y nosotros como generaciones que resplandecen, tenemos que resplandecer. Gracias, Señor, por este autor de la epístola a los Hebreos, quien procura presentar a Jesús como superior a los ángeles, como superior a Moisés. Y la enseñanza es esta: considerad, si los antiguos obedecieron a Moisés, ¿cuánto más nosotros hoy a nuestro Señor Jesucristo? Señor, te alabamos y te adoramos. Gracias por este hermoso tiempo de oración y meditación en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Leamos los versículos 4 al 6. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo cual se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, la iglesia, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Qué hermoso es todo esto. Al cristiano se lo conoce no a corto plazo, sino a largo plazo. El verdadero cristianismo se demuestra no a corto plazo, sino a largo plazo. Moisés fue fiel a Dios, fue fiel a su pueblo. También hubo ocasiones cuando él pecó y una ocasión cuando Dios le ordenó que hablara a la peña para que brote agua y él la golpeó con furia y con orgullo. Este pecado hizo posible que Moisés no entrara al reposo, no entró a la tierra prometida. Y si el Señor fue firme con Moisés por este pecado, también lo será con nosotros hoy. Pero de manera general, Moisés fue fiel, al punto que los rabinos judíos consideran que él es el hombre más fiel del Antiguo Testamento. Pero Cristo es más fiel que Moisés. Nunca pecó. Moisés pecó.
y cometió maldad, pero Cristo nunca pecó, nunca cometió maldad, nunca hubo engaño en su boca, no hubo nunca en él orgullo, y no hay ni habrá, porque Él es santo y 3 veces santo. Y si se rinde tanto honor a una persona como Moisés, que fue fiel como siervo en la casa de Dios, cuánto más al que la hizo, cuánto más a quien es el dueño, el Señor Jesucristo, el dueño de su iglesia. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Queridos hermanos, hay que comenzar bien, pero hay que terminar bien. Él quiere que nos mantengamos firmes, sin claudicar, que nos mantengamos firmes en nuestra fe, con la mirada en el Señor. Este es el énfasis en Hebreos. El autor procura con esta epístola hacer que los judíos se vuelvan a Dios con todo su corazón y que se mantengan firmes, fieles, mirando a Jesucristo. Y es el mensaje para nosotros hoy. Hay muchas personas con temores hoy. ¿Saben, hermanos queridos? Hay gente que le tiene más temor al coronavirus que a Dios. La verdad, nuestro Dios en estos días es tan pequeño porque hay tanto temor de esta plaga, hay tanto miedo, hay tanto terror. Pero queridos hermanos y amigos, Jesucristo es más grande que esta pandemia. Es poderoso. El coronavirus delante de Él, este COVID-19, no es nada. Está bajo su control porque Él es soberano. No hay duda que ha causado estragos, muertes. Es real. Muchos de nosotros lo hemos experimentado en carne propia. Pero Dios es todopoderoso. Y Él tiene el control de todo como soberano. Y en su providencia, Él cuida de cada uno de nosotros. En esta adversidad, hermanos, mantengámonos fieles al Señor. No reneguemos, no retrocedamos. Sigamos adelante, viviendo la vida cristiana, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. No dejemos de congregarnos en lo que se nos ha permitido, porque de esto también habla Hebreos. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Necesitamos juntarnos para rendirle culto a Dios, para ofrecerle culto a Él. Entonces vamos orando al Señor para que Él nos mantenga firmes y para que nos mantenga fieles, como Moisés, que fue fiel. Y en todo momento nosotros fieles a nuestro Señor Jesucristo, amándolo, adorándolo, enseñando su vida a otros y predicando el mensaje de salvación a la gente perdida. Muy amado Dios, seguimos en tu presencia en este tiempo de meditación bíblica y oración. Vivimos tiempos difíciles. Señor, vivimos en medio de una pandemia que ha dado muerte a muchas personas y esto nos entristece. Y esta pandemia es una realidad, no hay duda. Pero Señor, nuestra mirada está en ti. Esta pandemia está bajo tu absoluto control. Y Señor, tú tienes ya predeterminado, tú sabes bien cuándo nos toca morir. Y entonces que vivamos con la convicción que también tenía Pablo. Para mí, dijo él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dijo, el estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero Señor, todos nosotros nos aferramos a esta vida aquí en la tierra. Y yo el primero. Pero tu palabra dice que estar contigo es muchísimo mejor. Y si te hemos rogado que todavía nos quedemos aquí en el cuerpo, aquí en la tierra, es solo para predicar el Evangelio. Es para enseñar la palabra de Dios.
es para mostrar en nuestra vida la vida del Señor Jesucristo. Y si no nos quedamos aquí para predicar el Evangelio, no tiene ningún sentido seguir viviendo. Entonces allí sí mejor es partir para estar con el Señor. Pero si nos permites vivir, es para que proclamemos, es para que testifiquemos, es para que prediquemos el Evangelio de salvación. Jesucristo es el único Salvador. El que murió en la cruz y derramó su sangre, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Que mis hermanos y yo nos mantengamos firmes poniendo la mirada en Jesús. Esto te pedimos, te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo los versículos 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El pueblo de Israel continuamente tuvo temor, continuamente tuvo miedo, continuamente mostraron incredulidad. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Cuando tenían hambre se quejaban, cuando tenían sed se quejaban, así como nosotros también que vivimos con la tendencia a quejarnos de todo y de todos. Y vieron mis obras 40 años. La primera maravilla que vieron fue cuando el ángel de la muerte pasó por encima de las casas que tenían en sus dinteles sangre. Y no murió ninguna persona de los del pueblo de Israel. Pero los primogénitos en las familias de los egipcios murieron. Y luego frente al mar rojo lo abrió y el pueblo pasó en seco. Y sus enemigos, los egipcios, murieron ahogados. Pero no continuaron ellos con esa misma fe, no continuaron con gratitud, sino que a lo largo de los 40 años en el desierto vivieron quejándose y por esto no entraron en el reposo. Significa que no entraron a la tierra prometida porque no persistieron con su fe en Dios. Las arenas del desierto fueron su tumba. Allí quedaron sus cuerpos, a causa de lo cual, dice el verso 10, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Significa, no entraron a la tierra prometida. Y con tristeza hay que decirlo, el mismo Moisés, cuando no glorificó a Dios, en lugar de hablarle a la peña, la golpeó con orgullo y con ira. Y le dijo Dios, no entrarás a la tierra prometida. Y cuántas personas que comienzan bien, terminan muy mal, no persisten. El genuino creyente es el que permanece. ¿Cómo se conoce a un genuino creyente? A la larga. Por sus frutos los conoceréis. Hay personas que comienzan bien, pero que terminan mal. Un triste final. Como la semilla que cayó en pedregales, comenzó bien, pero luego la plantita se marchitó y murió. De igual manera, entre espinos, creció bien, comenzó bien, pero terminó mal. En cambio, la que cayó en buena tierra, produjo frutos en abundancia y de manera permanente. Así también su vida, así también mi vida. Oremos al Señor para que Él nos mantenga fieles y entremos en su reposo, en el reposo eterno. La vida eterna con Cristo Jesús, que Él ya nos ha dado,
si genuinamente nos hemos arrepentido. Soberano Dios, gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Nosotros sí vivimos con la esperanza de un genuino reposo. Aquí en la tierra poco reposo hay, porque aquí hay tribulaciones, adversidades, pruebas. Tú dijiste, en el mundo tendréis aflicción. Aquí hay mucho sufrimiento, Señor, en la tierra no se para de sufrir. Pero cuando nos muramos y estemos contigo en el cielo, contigo en gloria, entonces reposaremos de todas nuestras obras. Y reposar con Cristo no significa dejar de laborar, pero delante de Dios ya no habrá el pecado. Ya no experimentaremos enfermedades y el sufrimiento típico de esta vida terrenal. Muchos del pueblo de Israel no entraron en el reposo. ¿Por qué? Porque permitieron que sus corazones se llenaran de incredulidad. Aumenta, Señor, nuestra fe en ti y ayúdanos a soportar toda aflicción, toda tentación, todo sufrimiento, toda enfermedad. Que no claudiquemos, que no reneguemos, que no nos volvamos atrás, que permanezcamos con la mirada en Jesús. Este es nuestro clamor en el nombre de Jesús. Amén. Los versículos 12 hasta el 15, leamos, por favor. 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros ninguno de vosotros con corazón malo, lleno de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Aquí significa que nos estemos animando, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En los días que estuvo Moisés cuidando del pueblo de Israel y llevándolo a la tierra prometida, lo provocaron a ira al Señor. Que no haya entre nosotros ninguno de corazón malo, lleno de incredulidades. ¿Quién es una persona de corazón malo y lleno de incredulidad? El que no se ha arrepentido para apartarse del Dios vivo. La persona que se ha arrepentido, que se ha convertido, que ha confesado sus pecados, ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Esa persona permanece fiel mirando al Señor. Todo genuino creyente ya ha recibido la salvación eterna. Antes tenemos que exhortarnos los unos a los otros cada día, porque nuestra tendencia humana es el desánimo, y el desánimo es una arma poderosa de Satanás, el desánimo. Pero Él quiere que nos animemos cada día. Y hermanos queridos, en este día, en esta mañana o en esta noche, yo los animo en el nombre del Señor para que permanezcan ustedes fieles con la mirada en el Señor Jesucristo. Cuando Pedro quitó su mirada del Señor, comenzó a hundirse. Mientras él se mantuvo con la mirada fija en Jesús, caminaba por encima del mar. Y si nosotros nos mantenemos con la mirada fija en el Señor, podemos caminar en esta vida por encima de los problemas, de las adversidades,
por encima del sufrimiento, podemos caminar por encima de las enfermedades, de la crisis material y por encima de los problemas que se puedan presentar dentro del hogar y en la comunidad en la que vivimos. Pero si quitamos la mirada del Señor, entonces comenzaremos a hundirnos. Hay que mantenerse con la mirada en Jesús cada día, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El pueblo de Israel tuvo fe y el Señor hizo que ningún primogénito en su pueblo muriese. Y tuvieron fe y les abrió el mar rojo. Pero poco a poco muchos de ellos fueron perdiendo esa fe. Y entonces vino la duda y comenzó la queja. Hay mucha gente quejumbrosa entre nosotros y también nosotros algún momento hemos sido parte de ese grupo. Hay que vivir agradecidos a Dios aún en medio de esta adversidad. Vamos orando al Señor para que Él nos anime y que nos use como instrumentos de consolación a otros, que estemos consolando a otros, animando a otros. Y amigos queridos, como dice el verso 15, si oyereis hoy su voz, usted que está escuchando la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezca su corazón. Hoy puede arrepentirse de sus pecados, de sus maldades. Y vamos orando al Señor en este mismo instante. Muy amado Dios, nos conectamos contigo o permanecemos conectados contigo en oración. Porque tú dices en tu palabra, orad sin cesar. Manténnos firmes, Señor, y úsanos como instrumentos de consolación para otros. Que estemos exhortándonos los unos a los otros cada día. Esto implica que nos estemos dando ánimo cada día los unos a los otros. Yo también necesito palabras de ánimo de mis hermanos. Y en esta oración te agradecemos por todas las personas que oran por nosotros y por todas las personas que están siempre escribiendo sus palabras de ánimo, palabras de exhortación, palabras de consolación. También en algunas ocasiones palabras de corrección. Señor, gracias porque nos podemos animar los unos a los otros y consolarnos unos a otros, para que todos los que somos parte de tu pueblo nos mantengamos con la mirada en ti. Y oramos, Señor, en este momento por aquellos que han oído la voz de Dios, para que no endurezcan sus corazones y se vuelvan a ti. Amigos queridos, los que nunca se han arrepentido, digan al Señor en este momento: Señor, yo te confieso mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Perdóname. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Reconozco que moriste por mí, el justo, por mí que soy injusto. Dame tu Santo Espíritu y dame, Señor, los dones para que yo te pueda servir. Dones y talentos. Te agradezco por esta salvación tan grande que he recibido. Y Señor, oramos por estos hermanos, estos amigos que se han arrepentido, para que se mantengan fieles, que no claudiquen, comiencen bien y terminen bien su carrera aquí en la tierra. Anímanos, Señor, porque esta carrera aquí en la tierra es corta, efímera, pasajera. Que mis hermanos y yo nos mantengamos sin claudicar. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Del capítulo 3 leamos ahora los versículos 16 al 19. La quinta reflexión y también para la última oración. Hebreos 3 del 16 al 19.
¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todo el pueblo, dice. Por esto, Dios ordenó que todos los de 20 años arriba murieran en el desierto. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? El Señor permanece disgustado con la persona impía, con el incrédulo, pero también está disgustado con aquellas personas, con los creyentes que tienen el Espíritu Santo, pero contristado. Está allí marchito el Espíritu Santo de Dios, herido, porque no estamos viviendo santamente. ¿Y a quienes juró? Dice el versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Todos los de 20 años arriba murieron en el desierto. Y vemos que no pudieron entrar al reposo a causa de incredulidad. Leí en un buen libro que el arma más poderosa de Satanás es la incredulidad. Incredulidad. El miedo. En estos días hay tanta incredulidad, al punto que parece que la pandemia es más poderosa que Dios. La incredulidad, la falta de fe, la falta de confianza en Dios. Y vemos que no pudieron entrar al reposo a causa de la incredulidad. Él no ha cambiado, nosotros sí, nosotros hemos cambiado. Nuestra fe tiene que aumentar. Y Dios ha usado esta pandemia para que aprendamos a confiar en Él. En esta pandemia, nuestra fe ha aumentado. Nuestro amor hacia nuestros hermanos, nuestra preocupación por ellos, porque cuando nos han dicho que están enfermos, ha sido motivo especial para orar al Señor, para que Él los sane. Y Él ha obrado de una manera maravillosa. El Señor quiere que comencemos bien la vida cristiana, que nos mantengamos produciendo frutos, pero también que terminemos bien la vida cristiana. Salomón comenzó muy bien su vida, pero terminó más o menos. Pablo comenzó muy bien y terminó muy bien. Hermanos, si hemos comenzado con fidelidad, mantengámonos en fidelidad y terminemos la carrera con gozo y terminemos bien la carrera aquí en la tierra, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. 40 años fueron castigados en el desierto y allí quedaron sus cuerpos por la incredulidad. Que nuestra fe aumente. Pongamos toda nuestra confianza, absoluta confianza en Jesús. Él es el único Salvador. Cristo, el Cristo Salvador, Cristo santificador. Santificador significa que cada día nos hace más parecidos a Él. El Cristo sanador, que usa los médicos, los medicamentos de la farmacia, que usa remedios naturales, usa metodologías no convencionales para sanar. Pero Él es el sanador. Pero Cristo es también el Rey que viene pronto. Él viene por segunda vez. El escenario para el gobierno del último líder gentil, el anticristo, está preparado. Y luego del gobierno del anticristo, el gobierno de nuestro glorioso Cristo Jesús. Él gobernará 1000 años con vara de hierro y nosotros estaremos junto a Él por los siglos de los siglos. Nunca más nos separaremos de Él. Ahora estamos unidos a Él
en la persona del Espíritu Santo de Dios. Y entonces le veremos cara a cara, pero ya con un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir con Él por toda la eternidad. No entraron en el reposo, dice, no pudieron entrar en el verso 19 a causa de la incredulidad. Oremos al Señor en esta última oración, en este hermoso tiempo, un tiempo de clamor delante de Él. Muy amado Dios, gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Y todavía nos entristece que el pueblo de Israel, duros de corazón, duros de cerviz, durante 40 años los sostuviste, los mantuviste, nunca les faltó el agua ni el pan. Sus vestidos no se envejecieron y tú estabas con ellos allí en persona. Una nube los guiaba en el día y una columna de fuego en la noche. Nunca les faltó el pan. Vieron milagros, vieron maravillas, pero sus corazones se llenaron de incredulidad y no entraron en el reposo, no entraron en la tierra prometida. Nosotros necesitamos ser fieles a Dios para entrar en la tierra prometida. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti. Confiamos en ti. Aumenta nuestra fe. Oramos en este momento por los hermanos y personas en general que están enfermas. Pon tu mano sanadora en sus cuerpos. En este mismo momento, Señor, sabemos que los hospitales y las clínicas otra vez están llenas de pacientes con múltiples enfermedades y entre ellas por este virus. Pon tu mano sanadora, Señor. Continúa utilizando a los médicos como instrumentos en tus manos para obrar sanidad. Y usa, Señor, a la medicina para la sanidad. Te pedimos también por aquellas personas que están sin trabajo, para que tú les concedas el honor de tener un trabajo, Señor. Aquellos que están endeudados, que pongan su mirada en ti. Primero, que decidan en sus corazones pagar todas sus deudas. Y cuando comiencen a pagar, tú les comienzas a dar. ¿Cuándo les vas a comenzar a dar? Cuando comiencen a pagar. Que ningún creyente genuino niegue su deuda o se enoje con la persona que le prestó, con su acreedor. Antes bien, con humillación hablar, con humildad. Que ninguna persona huya. Lo más fácil es escapar, es huir, esconderse, como lo hicieron Adán y Eva, pero no hay que esconderse, hay que dar la cara, porque los creyentes somos valientes y solo los valientes arrebataremos el reino de los cielos. Señor, quita de nosotros toda incertidumbre, incredulidad y aumenta nuestra fe en ti. Gracias, Señor, porque tú eres superior a los ángeles, muy superior a Moisés. Tú eres Dios, totalmente hombre, y nosotros te amamos. Tú moriste en la cruz por nosotros, derramaste tu sangre, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Úsame, Señor, a mí, David Mutre, como un instrumento de consolación y como una persona, como un siervo tuyo que anima a otros y que también otros puedan hacer esto con nosotros, con mi persona. Muchas gracias, Señor, porque hacemos lo que tu palabra dice en el verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, que cada día nos estemos exhortando, para que juntos y con quienes tú vas añadiendo cada día, nos mantengamos con la mirada en ti, el único Salvador. En Jesucristo, nuestro único Salvador, te agradecemos por este tiempo. Amén. Amigos y hermanos, un saludo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Un abrazo, que el Señor los bendiga. Mucho ánimo. Ustedes y yo
Mantengamos la mirada en Jesús. Sigamos estudiando en la Biblia la vida de Jesús y tenemos que obedecerla. Imitemos la vida de Jesús, enseñemos la vida de Jesús y prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Él es el único Salvador. Amén.